Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Roberto Vázquez. A mí me toca exponer sobre los Olmecas. Voy a hablar un poquitito sobre los Olmecas, el origen del nombre, su identidad cultural, su ubicación, su historia, el alcance del término Olmeca y también cómo era su patrón de asentamiento, que fue un modelo para los, para los asentamientos de toda esa región, que es la región de Mesoamérica. Eh, la palabra Olmeca viene de hule, que es el nombre con que se le daba a un árbol que tiene el nombre científico de Hevea, que es el árbol del cual se sacaba la goma, se sacaba el caucho. El caucho se plantaba también en otros lugares selváticos como en Asia y en Sudamérica, y fue el antecesor de lo que nosotros hoy conocemos como la goma. Era natural. La goma actual que nosotros tenemos se saca del, se saca del petróleo por un procedimiento ya artificial, que es el de destilación, pero ellos fueron los que descubrieron el hule. De ahí viene la palabra Olmeca. El nombre con que ellos se llamaban a ellos mismos no sabemos. El nombre de Olmeca fue puesto por los primeros arqueólogos que encontraron sus vestigios. La cultura olmeca tiene aproximadamente 1100 años y abarca desde el 1400 antes de Cristo hasta lo que sería el año 600 de Cristo, ¿verdad? De ahí prácticamente la civilización desapareció, pero quedaron sus restos aproximadamente unos 1000 años más, y es lo que encontraron los conquistadores a la hora en el momento en que llegaron, o sea, 1000 años después, ¿verdad? Ellos se instalaron en lo que es el arco meridional del Golfo de México. No sé si podemos ver en el profesor, así me puede ayudar porque yo no sé manejar. Ahí está. En esa primera, ahí está. En esa primera, ahí está. En ese primer mapa se encuentra el Golfo de México. El, eh, el Golfo de México, esa cosa que sale ahí hacia arriba, es la península de Yucatán, ese que está indicando ahora la profesora. Esa es la península de Yucatán. El istmo de Tehuantepec, un istmo es un lugar en donde la tierra se estrecha y parece que va a terminar, pero después se agranda otra vez. Es como un puente natural. Lo que está a la izquierda de la península de Yucatán es el istmo de Tehuantepec. No sé si la profesora puede indicar. Esa zona, esa es la zona más estrecha. Esa es la zona más estrecha. Es la línea más cercana entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Y después de ahí ya empieza lo que hoy es el actual territorio mexicano. La zona del istmo de Tehuantepec es la zona en donde ellos se ubicaron. Es una llanura muy calurosa, es una llanura con una vegetación muy intensa y hay mucho barro, hay mucha arcilla en ese lugar. Es muy difícil conseguir que cosas que germinen, es muy difícil conseguir que algo que uno plante germine, porque la tierra no es fértil, pero es arcillosa, se forma fácilmente barro y la semilla de las plantas se pudre, y eso evita de que las cosechas tengan gran escala. No sé si puede mostrar la segunda foto, profesora. Ahí está. Esta es la parte del istmo de Tehuantepec. Ese es el primero. Ese es el segundo. Ahí está. Ahí está. Esa es la zona que más o menos ellos... eh, ahí están las montañas de Oaxaca. Ahí se encuentra el estado de Chiapas, el actual estado de Chiapas. Está el estado de Veracruz y está el estado de Tabasco. En el límite entre el estado de Veracruz y el estado de Tabasco, ahí es donde empezó la civilización olmeca. Es una zona muy húmeda, muy arcillosa,
Ellos, el único material que encontraban para hacer sus construcciones era la arcilla, la piedra tenían que traer de otro lado, la piedra traían de esas montañas que están ahí. Y a través de una gran red de comercio y a través de una gran red de comercio podían traer muchas piedras que habían en esa cordillera. Piedras semipreciosas como obsidiana, como alabastro. Y quería acotar de que en esa región hay yacimientos petrolíferos naturales, hay afloramientos naturales de petróleo. Ellos conocían esos afloramientos naturales de petróleo, pero no le daban ningún uso, no tenían ningún uso práctico. Esa es una cabeza olmeca que representa a muchos de sus monarcas. No sabemos los nombres de sus monarcas porque dejaron muy pocos vestigios escritos. Prácticamente por deducción se puede decir que sus principales reyes fueron 9 y cada uno de esos reyes tiene una cabeza distinta. No se sabe cómo se hicieron y no se sabe cómo se llevaron hasta donde están. No se sabe, hay muchas más cosas que no se saben que cosas que se saben de los olmecas. Pero lo que caracteriza es esta cultura megalítica, o sea, las enormes cabezas de bronce que representan a sus monarcas, y los principales fueron 9. No sé si quiere mostrar el siguiente, profe. Esa es una cabeza que también representa a uno de sus monarcas, está hecho de una piedra que se llama obsidiana. Es una piedra que tiene una gran cantidad de óxido de plomo y el óxido de plomo es lo que hace que sea negro, ¿verdad? Pero como es cristalino, cuando se le pule empieza a tener un color brillante. La obsidiana no es del lugar en donde ellos vivían. Ellos vivían en una zona húmeda y arcillosa. Ellos tenían que traer de las montañas de Oaxaca. Tenían que irse hasta el sur o tenían que comerciar con personas que se iban hasta la cordillera de Oaxaca para traer trozos de obsidiana y de otras piedras semipreciosas que vamos a ir viendo a medida que avanza la exposición. Ahí se me pasó algo. Ese es un niño tigre. El niño tigre es una de las leyendas que explica la aparición del pueblo olmeca. Se cree que un tigre se unió con una mujer y dio a luz un niño tigre, y ese niño tigre era venerado como un semidios, y por los lugares en donde andaba el niño tigre, ese niño tigre después se volvió adulto, y los lugares por donde andaba ese niño tigre fueron lugares en donde se podía cultivar el maíz. No está bien en claro cómo hacía el niño tigre para que el maíz pueda ser cultivado en ese lugar. No se sabe si le daba poder germinativo, pero lo que sí se sabe es que en los lugares en donde habitaba el niño tigre eran los lugares en donde se empezó a plantar el maíz. Hasta ahora no está claro cómo hacía el niño tigre para hacer de que el maíz germine en los lugares en donde supuestamente habitaba. Pero lo que sí se sabe es eso, de que en los lugares en donde habitaba el niño tigre, allí germinaba el maíz. El siguiente, profe, por favor. Esa es la serpiente emplumada. La serpiente emplumada es también otra de las leyendas del origen de los olmecas. No está bien en claro. Se cree que es un cometa, que aparece cada 52 años, y cada 52 años muchos edificios, muchos templos y muchas ciudades se destruían ritualmente. Se calculó las fechas en que se destruía. Al principio se creyó que eran por guerra, pero después se descubrió que era una destrucción ritual que se hacía cada 52 años.
después de 4 ciclos cósmicos de 13 años cada uno, no se sabe tampoco por qué esa cantidad, se destruía ritualmente el lugar en donde ellos estaban y se mudaban a otros lugares y ahí empezaron a expandirse. Esa es una otra versión del niño tigre. Esa piedra es alabastro. El alabastro y la obsidiana son piedras que son blandas. No pueden hacerse esculturas muy grandes de esas piedras porque cuando la escultura es muy grande, la piedra puede romperse. Es frágil. Cuando hacen esas cabezas megalíticas no usan la obsidiana ni el alabastro porque el alabastro y la obsidiana se rompen fácilmente. No va a aguantar su propio peso el alabastro ni la obsidiana y se va a romper. Entonces se utilizaban el alabastro y la obsidiana para hacer cosas chiquititas que tenían un valor ritual. Eran fetichistas y tenían un valor ritual. El siguiente, por favor, ahí ya termino. Bueno, quería agregar 3 cosas más. Uno, que cuando los conquistadores llegaron, ya los olmecas habían desaparecido 1000 años antes. 1000 años antes. Quedan muy pocos rastros porque ellos no tenían escritos eh, y tampoco eran grandes guerreros. Y su patrón de asentamiento, voy a hablar un poquitito sobre su patrón de asentamiento. Ellos se establecieron en un lugar en donde había una llanura muy arcillosa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos agarraban la arcilla y con esa arcilla hacían una gran plataforma, una plataforma de aproximadamente 4 hectáreas. Y en esa plataforma empezaban a hacer sus edificios, sus templos y sus edificios públicos. Y alrededor de esa plataforma hacían otras plataformas más chiquititas, todo de arcilla. No había otro material, no utilizaban piedras como material de construcción. Hacían otras plataformas chiquititas y en esas otras plataformas chiquititas se establecían los campesinos. Y los campesinos vivían en esas casas, hacían con materiales perecederos. No era una arquitectura destinada a permanecer, no era una arquitectura, vamos a decir, una arquitectura monumental, no era una arquitectura, todo eran materiales perecederos porque utilizaban lo único que encontraban ahí que era la arcilla, ¿verdad? Es por eso que lo único que queda son esas cabezas de piedra, ¿verdad? Ellos sabían luego de que esos materiales se iban a destruir y por su creencia, en ciclos de 52 años destruían todita la ciudad que hacían y se iban y se mudaban a otro lugar. No se sabía por qué, no había una dirección, o al menos hasta ahora no se sabe si es que se iban hacia una dirección en particular, huyendo de algo o acercándose hacia algo. Eso no se sabe, no es como el Guimarães de los guaraníes, que sí era alejándose de algo negativo y yéndose hacia algo positivo, que es el mar, ¿verdad? Y siempre hacia el este. Eso no se sabe, ¿verdad? No es que no había, sino que no se sabe, ¿verdad? No se sabe si es que se hacía huyendo de algo negativo o acercándose a algo positivo. Lo que sí se sabe es que se hacía cada 52 años. Y cada 52 años se destruía el asentamiento en donde estaban y hacían exactamente uno igual otro lado, otro lado. Eso es más o menos lo que yo logré encontrar sobre los olmecas. Ninguna, profe, por mi parte.
Y no sabes si tenían reyes o sacerdotes. No se sabe su nombre, lo que se sabe es que los principales eran 9. Eso es lo único que se sabe. Cuando se encontraron esas cabezas, se pensaron que eran de una misma persona, pero después, a medida que se iban encontrando y a medida que se iban haciendo dibujos detallados de las cabezas, se encontraron de que tenían rasgos fisionómicos distintos, o sea, rasgos físicos distintos. Y ahí se llegó a la conclusión de que no eran de una misma persona, sino que eran de varias. Lo único que se sabe es que eran 9. No se sabe si eran una dinastía, no se sabe si eran... Hay muchas cosas que no se saben. Como les digo, hacía 1000 años que había desaparecido esa civilización. Cuando llegaron los conquistadores ya hacía 1000 años que había desaparecido esa civilización. Roberto, Te escucho. y o sea, ¿cómo se da su desaparición, la desaparición de las Olmecas? Eh, Se cree que el suelo arcilloso es fértil, pero como es muy difícil de mantener un cultivo porque la raíz se pudre fácilmente. La raíz de la planta se pudre cuando hay mucha agua. Entonces los cultivos nunca tenían buen rendimiento, nunca rendía. Cuando el suelo no es tan húmedo, cuando el suelo es mitad arcilloso y mitad arenoso, entonces el agua puede fluir y la raíz no se pudre. La raíz es muy delicada porque alrededor de la raíz tienen que haber muchas bacterias que le ayudan a la planta a absorber el agua y las sales minerales del suelo. Y cuando el agua es mucha, entonces esas bacterias no logran cumplir su ciclo vital y la raíz se pudre. Y cuando la raíz se pudre, entonces es muy difícil cultivar. Y entonces es más fácil mudarse a otros lugares en donde hay más cantidad de alimentos, ¿verdad? O es más fácil comprar, pero para comprar tenés que tener, qué sé yo, tenés que tener dinero o tenés que ofrecer un trabajo a cambio y entonces se encontraron que es más fácil mudarse a otros lugares y eso se cree que produjo su desaparición. ¿Puedo agregar algo, profe? Yo creo que, bueno, al igual que los olmecas, hubieron otros pueblos que desaparecieron porque justamente creo que Roberto mencionó que eran poco numerosos y había rivalidades entre otros pueblos y probablemente lo que pudo haber pasado era que fueron sometidos o conquistados y se adhirieron a otro. Eso puede ser también, puede ser. Yo había visto algo que me había llamado mucho la atención de esta cultura, que era sobre la forma justamente de sus esculturas, que según algunos, que esos rasgos no eran característicos de la zona, y eso llamaba mucho la atención, incluso le comparaban esos rasgos con rasgos africanos por ahí, y eso nada más. No, profe. No.
Vale, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Chao. Profe.